Muy buenas noches, estimado auditorio de este su programa Familia y Actualidad de Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana. Les damos la bienvenida, al igual que le damos la bienvenida al Padre Javier Oseguera Valles. Gracias. Que es director de la sección del Regnum Christi, donde nos encontramos grabando en este momento. Muchas gracias, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. No, a usted por su ayuda y por su disponibilidad. Muchas gracias. Encomendados especialmente aquí a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, queremos empezar dándoles saludos a algunas personas. Queremos especialmente saludar a las señoras del Regnum Christi, Padre, y yo de manera especial a mis compañeras de apostolado de ANSPAC. También pues le mando saludos a todos los orientadores, psicólogos y terapistas de Casa Betania. En Casa Betania los esperan con mucho gusto y están a su disposición para las necesidades particulares y familiares. Bienvenidos entonces nuevamente. Vamos a comenzar diciendo pues quién es el Padre Javier Oseguera y a ver si le quiere mandar saludos a alguien. Tengo por ahí algunos datos, pero él me puede completar. Padre, somos compañeros egresados de la misma universidad, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, donde estudió Ingeniería Química y de Sistemas. Muy bien. Pues cursó la carrera de Filosofía y Teología, licenciado en Filosofía y Teología, Padre. En Roma. En Roma. Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Muy bien. Y también fue profesor de Antropología. Antropología teológica. Teológica. En la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. Qué padre. Y luego también es capellán de un apostolado que les recomendamos de manera especial para este tema, que se llama Amor Seguro, lo pueden buscar en las redes. Y actualmente, como dijimos, es director de la sección de señoras de este Regnum Christi. Y pues, gracias, Padre, nuevamente. Nada, al contrario. Ándale, pues, Padre. Pues miren, les quiero decir, este mes se va a dedicar a la sexualidad y la educación. ¿Cómo educar la sexualidad en la familia? Van a ser varios programas dedicados a ello. Pero pues no se puede educar si no se entiende primero lo que es la sexualidad, por lo que el tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿qué es lo que define la sexualidad? Y también, pues algo muy importante y muy actual, cómo dialogar con las personas acerca de la sexualidad y de las nuevas ideologías que han surgido, ¿no? Como pues la ideología gender, que le llaman, o ideología de género, y pues las diferentes situaciones o problemáticas que se van presentando. Pero antes de entrar en materia, les quisiera invitar a que nos encomendemos al Espíritu Santo con la oración de la sinodalidad. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues entramos en tema, ¿verdad? Como les digo, tiene esto sus acotaciones. No vamos a tocar en sí, en extensión, el tema de lo que es el transgender, ni pues tampoco extensamente el tema de la sexualidad, pero sí en ese objetivo, en esos dos objetivos específicos. Y es que cada vez estamos viendo más personas cercanas o familias que se acercan para decir que están confundidas o que no saben cómo ayudar a sus seres queridos. Y sabemos que este problema se está presentando pues a nivel global, a nivel general. Sin embargo, hay ciertos países que ya nos llevan la delantera, pues afortunadamente, ¿verdad? En estas situaciones que se han presentado. Y pues nos puede servir a nosotros también el poder ir viendo qué ha ido pasando, porque en muchos casos esto es experimental, no se sabe exactamente ni qué están pasando, ¿verdad? O sea, se hacen, por ejemplo, diferentes intervenciones hormonales, quirúrgicas, y pues en realidad sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esto también tiene otras problemáticas que son también relacionadas con la familia. O sea, estas nuevas realidades nos superan muchas veces, Padre, y nos superan porque si todos teníamos una cierta educación común, ¿verdad? Y sobre todo basada en bases científicas, en bases, por ejemplo, de los estudios serios de psicología, porque pues también hay otro tipo de estudios que son un poquito cargados hacia estas ideologías, ¿no? Entonces, de repente, pues empiezan a haber muchas consecuencias, y una de estas consecuencias, pues, es la desintegración de la familia o también las problemáticas que se generan. ¿Qué podemos hacer? Pues hay ciertas cosas, y una es principalmente poder saber qué es la sexualidad y cómo entender la sexualidad desde un punto de vista antropológico serio y sobre todo de acuerdo con la naturaleza y con lo que el Creador ha querido. Así es. Pues este es el acercamiento que queremos tener, y por eso es que hemos invitado pues a un experto en el tema. Vamos a comenzar, Padre, si gusta, hacerle a usted la pregunta, porque no podemos entender la sexualidad sin ver primero qué es la persona. A ver, antes que todo, bueno, de nuevo gracias por la oportunidad de estar aquí. Es muy poquito el tiempo que tenemos para hablar a fondo de este tema, pero sí creo que se puede aprovechar este tiempo para tener algunas ideas un poquito más claras. Lo primero que quiero decir es que estamos tocando un tema que es muy importante, en primer lugar, por las personas que se ven afectadas por estas dudas, por estas situaciones que son muy dolorosas. Y por eso lo primero que quiero decir, creo que la señora Linda también me acompaña en este sentir, que es el sentir de la Iglesia. Lo hacemos desde el más profundo respeto a todas las personas que tienen cualquier tipo de situación de duda sobre su identidad sexual. Nos acercamos como quien está pisando tierra santa, porque es la vida de las personas. Pero por eso precisamente hay un dicho que a mí me encanta, que es de nuestra fe: quien ama busca lo mejor para el amado. Y porque la Iglesia, que es una imagen y semejanza de Dios en el ser humano mismo, pero como comunidad de personas en el amor, queremos lo mejor para los seres humanos, y por eso queremos que haya un diálogo, que podamos hablar de estos temas, que podamos expresar opiniones,
sobre qué nos pasa, sobre cuáles son las opciones, sobre de dónde viene esto, y para poder buscar verdaderamente las mejores soluciones, ¿no? El problema de las ideologías es que a veces imponen un único modo de ver las cosas, donde ya no cabe el diálogo, y eso es lo que queremos evitar. Queremos entrar en diálogo. Entonces, dicho eso, estamos hablando del tema de la sexualidad humana, concretamente con el tema del género. Y aquí sí me quiero centrar en ese fenómeno que se está dando cada vez más es una crisis, es una verdadera crisis de identidad en algunas personas que no se identifican con la expresión física de su sexualidad. Entonces, aquí lo primero que quiero poner sobre la mesa es, en esta clave de diálogo, que por cierto, antes de que se me olvide, porque quizá voy a empezar a hablar y luego la señora Linda me va a tener que cortar y vamos a tener que pasar y va a decir se me acabó el tiempo. No se preocupe, no quiero padre, que pase eso. es suyo el micrófono. En cualquier caso, cualquier persona que se quiera acercar a este tema, y seguramente que en Casa Betania este documento lo conocen perfectamente, pero me refiero sobre todo a las personas que nos siguen a través de esta entrevista, de este programa. Hay un documento que la Iglesia publicó en el año 2019, hace poquito, se llama Varón y Mujer los creó, para una vía de diálogo, así es el subtítulo, sobre la cuestión del gender en la educación, o sea, de la cuestión del género. Y está publicado por la Santa Sede desde su dicasterio para la educación católica, la Congregación para la Educación Católica. Entonces, es un documento maravilloso que nos ayuda a entender la situación en sí y cuál es la postura de las personas que desde la Iglesia queremos buscar el bien de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que queremos ofrecer también una propuesta. Entonces, ese documento, aquí tengo, por si a alguien le interesa, lo pueden bajar de la página web del Vaticano, es Varón y Mujer los creó, publicado en 2019, y creo que es una lectura indispensable. Entonces, cierro el paréntesis porque algo de lo que yo voy a decir pues supone que se haga una lectura detenida de este documento. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Hoy en día, cuando nos encontramos con estas situaciones, personas, y quiero empezar por el fenómeno, ¿no? El fenómeno que es la realidad, padres de familia, cualquier tipo de familiar que tiene en su entorno una persona que padece este tipo de situación. No me identifico con mi género, no me identifico con mi cuerpo, no me identifico con el sexo, en fin, y hay una serie de confusiones que también se dan, que si sexo, que si género, que si es lo mismo, que si no es lo mismo. Entonces, ya he dicho que nos acercamos a esa realidad con sumo respeto, pero surge una primera pregunta, que es lo que creo que tenemos que, sinceramente, en este momento poner sobre la mesa. La sexualidad humana, en primer lugar, ¿qué es? Así es. ¿Verdad? Entonces, una primera distinción es, reducimos la sexualidad humana a lo que podríamos llamar una genitalidad, es decir, un tipo de órgano reproductivo que algunos seres humanos tienen y otro tipo de órgano reproductivo que otros seres humanos tienen. Entonces, y eso es lo único que constituye la llamada sexualidad, o no, o pensamos que la sexualidad puede ser algo más profundo, algo más elemental de toda la persona humana, a tal grado que sea un modo de ser que afecta no solamente la corporeidad, sino la psicología y la espiritualidad. No es lo mismo. Y de la mano de esta pregunta viene otra pregunta. ¿Existe una naturaleza humana? Es decir, los seres humanos tenemos algo que nos viene dado, que es, y que nosotros simplemente hemos de reconocerlo y respetarlo, o por el contrario, es algo totalmente convencional que cada persona decide, o que basta con que un grupo de personas se pongan de acuerdo y es así. No es lo mismo, ¿no?
Decíamos, cuando estudiaba en la filosofía en la universidad, y hay una máxima, los que han estudiado filosofía la saben, el ser precede el actuar. Si tú quieres analizar en el orden del actuar las cosas, los hechos, antes te pones a analizar lo que esa persona o ese objeto es, y de ahí se deduce más lo que deben o no deben ser sus acciones, corresponden al ser de las cosas. Entonces aquí hay una pregunta muy fundamental. O sea, ¿la sexualidad humana es algo objetivo que pertenece a la naturaleza humana o es algo banal y convencional? Pues no es lo mismo, porque dependiendo de una o de otra opción, entonces todo este discurso que estamos tratando de entender mejor, de si yo me identifico o no me identifico con mi cuerpo y con el sexo o con el género, y entonces puedo o no puedo cambiar, es que no va a ser lo mismo. Si la respuesta es que hay algo de objetivo que corresponde a la naturaleza humana, que viene dada, incluso los creyentes decimos, por el Creador, incluso dialogando con personas que no son creyentes, podríamos decir, la naturaleza, defínela como quieras, pero la naturaleza te está dando un modo de ser que tú estás llamado a respetar, o simplemente eres tú quien tiene una libertad absoluta para definirlo. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si ya me estoy yendo por otro camino, señora Linda, usted corríjame y diríjame por donde quiera, pero creo que ese es el primer campo, y sinceramente creo que de esto se habla muy poco o casi nada, ¿no? Si tuviéramos que hacer tampoco me quiero ir por ahí, pero yo lo comentaba con usted cuando usted me invitó al programa, señora Linda, esto no es nada nuevo, este debate en la historia de la humanidad. Lo que es nuevo son los efectos o las manifestaciones o las concreciones de este dilema, ¿no? Platón, siglos antes de Cristo, él ya hablaba de un modo de ser humano en el cual el alma está como si fuese prisionera dentro de un cuerpo, ¿no? ¿Y por qué cito a Platón? Porque hoy en día, cuando uno escucha personas que a veces no se identifican con ese aspecto físico de su sexualidad, con su corporidad, a veces suenan esas mismas palabras: es que yo me siento como una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿no? Con sumo respeto me acerco a esa realidad, porque algo le está pasando a esta persona. Pero creo que este es el momento donde tenemos que preguntarnos: ¿por qué le está pasando esto a esta persona? ¿Qué es lo que le está pasando a esta persona? Entonces, desde Platón podríamos hacer un repaso de toda la historia de la filosofía, podríamos pasar por un Descartes, que también hace como una ruptura entre lo que existe y la mente, y le da un predominio a la mente para que la mente sea la que define lo que se es, y a partir de ahí se van dando toda una serie de desviaciones. Pero si nos venimos al siglo XX, principios del siglo XX, por decir solo una persona que también ha hecho mucho eco de este tipo, de este modo de pensar, existe famosa Simone de Beauvoir, compañera de un existencialista llamado Jean-Paul Sartre, que pone la libertad por encima de cualquier tipo de naturaleza, ¿no? Entonces ahí ya está la seducción de que la libertad es absoluta. Yo defino lo que soy. Yo y nadie más que yo va a definir lo que soy. Y la naturaleza que me pudo haber sido dada no me importa. Yo soy el que la defino. Es seductivo este pensamiento. Es atractivo. Siempre ha sido como la tentación de las tentaciones, la libertad absoluta, la autodeterminación. No por nada, esta mujer, Simone de Beauvoir, es una de las precursoras del feminismo contemporáneo. Y podemos de ahí ir llegando hasta lo que tenemos hoy como las ideologías de género. Digo ideologías porque son varias, no solamente es una. Entonces ahora, a lo que yo quisiera aterrizar ahora es: ¿qué le pasa a una persona entonces cuando dice que está en esta situación? Es curioso, quisiera pasar ahora, estábamos hablando un poquito de sentido filosófico, ¿no? ¿Hay o no hay una naturaleza? Y esa naturaleza en el ser humano es o no es sexuada, ¿no? Si tuviéramos que analizar el mundo, la creación, el mundo animal, por ejemplo, es evidente que el mundo animal es sexuado, ¿no?
Incluso me llama mucho la atención cómo se respeta ese orden en la naturaleza. Que si las ballenas según en qué época del año tienen que venir a tierras más calentitas y se vienen aquí a la Baja California porque es el lugar donde se reproducen, hay que respetar esas leyes de la naturaleza, ¿no? Etcétera. Entonces, como dice el Papa Francisco en una encíclica que se llama Laudato Si, donde habla sobre la relación entre el mundo y la creación y el ser humano y Dios, ¿no? Dios, el mundo creado y el ser humano. Dice, si estamos en el movimiento ecologista, dice el Papa, ¿no?, queriendo respetar las leyes de la naturaleza, ¿por qué no reconocemos que el hombre también tiene sus propias leyes? Que existe también una naturaleza humana que nos es dada y que también estamos llamados a respetarla y que por lo tanto no somos totalmente autosuficientes en la determinación de nuestra naturaleza. Entonces, interesante, ¿no? O sea, todas las leyes de la naturaleza valen, todos los seres vivos tienen unas leyes, menos nosotros. ¡Qué contradicción! Como que algo no funciona, ¿no? Entonces, esas reflexiones que a nivel filosófico podemos poner sobre la mesa, ahora si me permite, ¿cómo hablo, no? No, padre, usted interrúmpame, no se preocupe. Ahora me permito, y usted sabe de este tema más que yo, en el campo psicológico. Hay un manual que es el DSM-5, que es el manual o catálogo de los desórdenes mentales, ¿verdad? Que los psicólogos y los psiquiatras que a lo mejor están siguiendo esta conversación conocen, está publicado creo que por la Asociación Estadounidense de Psicólogos y Psiquiatras, es el, ¿verdad?, conocido como el DSM-5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 es la última versión que se publicó, si no me equivoco, en el 2013. Ahora creo que se está trabajando en la versión 6. Bueno, interesante. Desde que empezó a existir este manual, que es un catálogo de desórdenes mentales, existía hasta el 2013 lo que se llama el desorden de la identidad de género. Gender Identity Disorder. Por lo tanto, hay una larga tradición en el mundo de la psicología y de la psiquiatría desde hace muchos años para clasificar que si una persona tiene un tipo de confusión, un tipo de rechazo con lo que es su identidad sexual, que era pues comúnmente considerado un desorden, ¿ok? A partir del 2013, por muchos de los movimientos que se están dando, que tocan pues temas políticos, temas de lobbies, ¿verdad?, hubo tal presión sobre la nueva edición que no lograron quitarlo del manual, pero sí pidieron que se cambiara la palabra. Ya no existe la palabra desorden, ahora se llama disforia, ¿no? Gender dysphoria se llama. Pero sigue estando en el manual. Entonces, ¿en qué quedamos? Es interesante ver el índice del manual. Prácticamente todas las situaciones que aparecen ahí catalogadas son desorden de esto, desorden de esto, desorden de esto. Pero qué curioso que cuando se toca el tema de la sexualidad, como que hay un tabú impuesto no desde la ciencia, sino desde estas ideologías para quitar la palabra desorden. Pero el hecho es que sigue estando en el catálogo y sigue estando ahí como algo que a las personas les... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es o no es un desorden, ¿no? Entonces, desde la iglesia, y esto es uno de los temas que en este documento se explica muy bien, que les invito de verdad a que lo lean. Varón y mujer los creó en la Congregación para la Educación Católica sobre las cuestiones del género. La iglesia sale con una propuesta, de hecho, invita a que todos los miembros de la iglesia apliquemos 3 pasos al tocar estos temas. El primero es escuchar, porque también y aquí sí que la iglesia, todos somos iglesia, necesitamos desarrollar esa capacidad de escuchar. ¿Qué le está pasando a esta persona, ¿no? Normalmente, si una persona viene con ese tipo de síntomas o de padecimientos, normalmente no se lo está inventando, algo le está pasando, hay que escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar también otras opiniones, hay que escuchar. De la misma manera, pedimos que también se nos escuche a nosotros, que es cada vez más difícil. Yo, por ejemplo, mis respetos para aquellos psicólogos y psiquiatras que, fieles a su vocación, no han claudicado
ante los temores de poder expresar lo que verdaderamente ustedes ven desde su punto de vista médico y clínico, porque hoy en día parece que ya es hasta penalizado poder considerar que lo que le pase a estas personas puede ser algo desordenado, porque Dios nos libre de que se le diga desorden. Y lo que estamos tratando de buscar es cómo ayudar a estas personas. ¿Qué es lo que le está pasando? Yo me permito sugerir, si alguien conoce a una persona que le esté sucediendo esto, ¿existe la más mínima posibilidad de que lo que le esté sucediendo a esta persona sea verdaderamente un desorden, como estaba catalogado hasta el 2013? Y sigue catalogado, pero con un nombre que no sea tan ofensivo. Pero significa que aquí se requiere un tipo de tratamiento. De hecho, me ayuda, ahora quiero dejar la palabra porque ya hablé mucho, pero me ayuda cuando yo veo que en estas explicaciones que se dan, se sigue considerando todavía como un medio para tratar este tipo de padecimientos, pues la tradicional psicoterapia, que yo aquí no conozco, yo no sé las escuelas, usted la sabe mejor que yo, pero es como una manera de decir, oigan, esto es algo que todavía por lo menos se puede intentar tratar, caso por caso, qué le está pasando en el desarrollo evolutivo de esta persona, afectivo, algo pudo haberse desajustado para entender el por qué le está pasando. Ahora parece que la corriente ideológica, es decir, una sola opción tiene que ser no, si te pasa esto, ya está, tú lo defines y lo que tú quieras ser, y sin ningún tipo de ayuda externa que le pueda poner en cuestionamiento el por qué le está pasando esto. Entonces, bueno, señora Linda, no sé cómo vamos con el tema, usted dígame, creo que hay más preguntas, sí, pero más preguntas, creo que he puesto una primera base de más que de preguntas, ¿no? De reflexionar. No, es que eso es lo importante, padre, que podemos aumentar lo que ya sabemos, ¿verdad? Tenemos muchos conceptos básicos, pero la reflexión siempre nos hace crecer más en este sentido, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un tema como este, que implica un salto, o sea, un salto de nuestra conformidad y de nuestra manera de ver las cosas. Acotando un poquito lo que usted dice, de hecho sí, y hubo ese cambio del DSM-4 y al DSM-5, sí, sigue estando en los desórdenes, pero desafortunadamente, pues ahora lo que quieren decir es la primordialidad es lo que tú sientes, cómo te sientes, cómo te lees a ti mismo, si estás a gusto o no estás a gusto con tu cuerpo. Entonces, como hay esta disforia, que es esta incomodidad, eso es lo que significa, a lo que van muchos de los tratamientos nuevos de psicología es a que no haya la incomodidad. Entonces es muy diferente al otro proceso que usted decía, es revisar cómo ha sido el desarrollo evolutivo de esa persona, su entorno, principalmente el familiar, acontecimientos que le han sucedido, crisis, inclusive sucesos como está ahora la guerra, ¿no? Estos pobres chicos, o sea, heridas fuertes, profundas, y entonces tratar todas estas situaciones para que pueda lograr sanar esas heridas o lo que haya habido ahí y pueda llegar a ser de alguna manera integrarse, porque un factor muy importante para la maduración de la persona es la integración de todas las facetas, los dinamismos de su persona, el dinamismo afectivo, el dinamismo psicológico, el del mismo conocimiento, pero si no vamos a la raíz, pues va a ser muy difícil. Y el decir, bueno, de lo que se trata es que te sientas a gusto y que estés feliz, entonces estamos tapando hoyos. Y entonces aparentemente esa es una solución, pero es una solución fácil, que muchas veces no soluciona nada, sino que crea problemas más graves, ¿no? Sí, así es, señora Linda, y creo que, volviendo al tema, porque quiero que también en este tiempo que nos queda como que reafirmar cuál es nuestra propuesta, ¿no? O sea, aquello en lo que creemos, o sea, estamos tratando de poner en evidencia de dónde pueden venir las confusiones.
Creo que la propuesta de la Iglesia, que siempre ha sido así, es una propuesta que no solamente es de fe. Llevamos no sé cuántos minutos y no hemos hablado todavía de lo que nos dice la revelación. También tendríamos que, a mí me gusta decir, ¿le podemos preguntar también su opinión al Creador? O sea, claro. El Creador puede darnos su opinión sobre esto, Claro. y parece ser que ha dado una revelación ese Creador desde el Antiguo Testamento y en la plenitud de los tiempos a través de su mismísimo Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Podríamos haber empezado con el libro del Génesis, donde está el título, donde se toma este documento de la Iglesia: varón y mujer los creó. Es decir, la revelación nos presenta la naturaleza humana como un modo de ser que toca todos los elementos de la persona humana: su cuerpo, su psicología, su espiritualidad, todo sexuado. Hay un filósofo, de hecho católico, profesor en Boston, que se llama Peter Kreeft. Él es un gran profesor, un gran pensador, y él hablando de esta complementariedad entre el hombre y la mujer, tiene una frase muy bonita que dice: macho y hembra son términos biológicos, masculino y femenino son cosmológicos, dice Peter Kreeft. Es decir, como que no solamente queremos proponer y proponiendo de alguna manera defender también que el ser humano ha sido creado sexuado y que toca todo lo que es su persona, esa es nuestra propuesta, sino que lo que dice Peter Kreeft es que esto no es extraño al cosmos, es decir, toda la creación de alguna manera tiene inscrita y grabada esa complementariedad. O sea, hay un llamado intrínseco en toda la creación a la complementariedad. Estas ideologías, en el fondo, lo que buscan es borrar toda distinción. Por lo tanto, borrar el llamado a la complementariedad que tenemos grabados no solamente en nuestra naturaleza humana, sino en la misma creación. Por lo tanto, ustedes están dando cuenta con esto que no es una cosa banal. Y por lo tanto sí cabe preguntarnos cuando de repente nos lanzamos a que tiene que ser así, o si esta persona cree que es esto, déjalo. Yo pongo a veces análogamente el ejemplo, si verdaderamente queremos ayudar a una persona, ¿no? Vamos a suponer, y aquí también quiero ser sumamente respetuoso con las personas que padezcan esto, pero pienso, por ejemplo, en el autismo, que por cierto, en el DSM-5, que no crea que me he leído algo, una de las cosas bonitas es que el síndrome de Asperger ya se distingue de lo que es el autismo más fuerte, más puro, para que se trate de una manera más particular. Bueno, si se trata de respetar a las personas en general por cómo son o por cómo se creen que son, pues entonces también sería, si siguiéramos por esa línea, quiero hacer a manera de supuesto. Entonces una persona que es autista, oye, ¿por qué lo quieres cambiar? Déjalo, a lo mejor es feliz en su autismo, a lo mejor eres tú quien está imponiéndole a esa persona que sea como tú quieras, en vez de como esa persona quiere ser. ¿Verdad que eso suena raro? ¿Verdad que suena hasta feo? Suena hasta irrespetuoso, ¿no? Con esas personas que padecen eso, lo siento, y conozco personas y por eso lo digo desde el más profundo respeto. ¿Por qué entonces cuando se trata de otros tipos de desórdenes mentales, que tocan también la persona humana en su esencia, ¿por qué en eso como que le tenemos más claro, pero como toca la sexualidad, ahí ya nadie puede decir nada, ¿no? Como que hay algo que no va, hay algo que no cuadra. Y eso es lo que queremos desde el más profundo respeto decir: no, no, el ser humano fue creado como una unidad de cuerpo y alma, y creemos en un modo de ser sexuado que tiene sus manifestaciones externas, pero que toca a toda la persona humana, y esa es la propuesta que hacemos desde la antropología teológica, pero que corresponde también con datos genéticos, con datos endocrinológicos, ¿verdad? Todo el tema de las hormonas, psicológicos, es decir, si uno se pone a estudiar al ser humano, vemos evidencias científicas de esa complementariedad que la revelación después nos viene a confirmar. Entonces, aquí es donde no tenemos por qué tener miedo a ese diálogo y a poner estas cuestiones sobre la mesa. Pero nuestra propuesta, como bien nos recuerda este documento,
Queremos escuchar lo que las personas padecen, queremos escuchar lo que el mundo está pensando sobre el tema, queremos que también se nos escuche. Segundo paso, queremos razonar, queremos que esto sea algo razonado, y razonado significa que busquemos la verdad de las cosas, que responde a su ser, a algo que no solamente está llamado a ser, más bien que no está llamado a ser consensuado si está tocando una naturaleza que nos viene dada. Y desde ahí queremos proponer. Y lo que proponemos nosotros es que hay una naturaleza humana que es dada y que sí puede haber situaciones en las que algo no está funcionando bien en esa naturaleza. Pero veamos por qué no está funcionando, veamos por qué esas personas no se identifican con su expresión externa de su corporeidad, y no nos vayamos por la vía fácil que a veces en nuestros tiempos es una vía, si me permiten, un poco sentimentalista, ¿no? El sentimiento es muy bueno, pero el sentimiento está llamado a ser también sostenido por la razón, ordenado y encauzado por la razón. Muchas veces en este tipo de conversaciones nos quedamos solo con una visión de sentimiento. Pobrecito, déjalo, que sea lo que él diga. Si me dice que siente esto, ya está, no le voy a decir nada. ¿Estamos verdaderamente buscando el bien de las personas cuando desde esa situación lo que están diciendo es ayuda? Busquemos una visión más objetiva de lo que está pasando y de cuáles son las verdaderas opciones para ayudar a esas personas, ¿no? Bueno, creo que añadí un poquito la parte de nuestra propuesta. Creemos en que la sexualidad humana, y era uno de los productos que usted decía, es un don. Así es un don, es algo dado, y no seamos tan, digamos en este sentido, miopes, si me permitan la expresión. Biológicamente, queridos amigos, y les dejo con esta pregunta y le dejo la palabra a la señora Linda. Biológicamente, ¿cuántos modelos de ser humano hay? Biológicamente, que además corresponden con los del mundo animal, ¿no? Pues Peter Kraft diría, no es macho y hembra, es masculino y femenino, ¿ok? Lo que nosotros queremos decir es eso no es solo un cascarón que te toca recibir y quererlo o no quererlo y cambiarlo a tu antojo, es tu modo de ser. Y si algo no está funcionando en tu identificación con tu modo de ser, no te preocupes, hay modos de tratar esto. Pero no solamente el de que te dejes llevar por una corriente que hoy viene y dice que te quiere respetar en lo que tú sientes, porque no es lo que tú sientes, es lo que tú eres. O más bien, que tú definas lo que tú eres. ¿Es verdaderamente ese el bien que necesitan esas personas? Por lo menos, creo que se presta para un diálogo, ¿no? Claro, padre. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Desde el momento en que los cromosomas se juntan, ¿verdad? Desde el cigoto, huevo, la concepción, como le queramos llegar, ahí ya está si va a ser masculino, femenino, porque para no decir varón y hembra, ¿verdad? Y desde ahí, bueno, le falta si le falta a uno de los 23 pares una patita, por eso le dicen Y, pues va a ser mujer. Perdón, hombre, y si son XX, pues es mujer. Entonces la naturaleza ya tiene, pero no nada más es el momento de la concepción, sino con el momento de la concepción viene todo un programa diferente, de tal manera que son dos programas completamente diferentes, aunque tengan una base común. Y entonces en ese programa diferente, inmediatamente, por ejemplo, si vemos nada más la parte de los órganos, ¿no? Los órganos primero internos, pues en el caso de la mujer, se queda abierto. En el caso del hombre, empieza a cerrarse y a desarrollar la estructura, ¿no? del pene. Entonces ya va un programa, pero así como va ese programa, las ciencias neurológicas han demostrado. También en hemisferios, cuando empieza a hacerse el cerebro, se configuran en diferente proporción. La parte que le llaman el callo, por ejemplo, es más amplio en la mujer, por eso hay más
conexiones y más fácil conectarse. O sea, es todo un proceso en la creación del embrión, pero también ya afuera. O sea, yo tengo nietas y nietos. Y ahorita estoy volviendo a recordar lo de mis hijos. Tuve 4 hombres y una niña y completamente diferentes, ¿no? Tanto en la manera de relacionarse, en la manera de hacer las cosas, en los intereses, en pues, la forma, ¿no?, de acercarse a uno. Entonces no está uno queriendo, digamos, mentir que no hay esa diferencia. Y después, en el proceso evolutivo, son muy importantes también los roles del papá, de la mamá, porque nosotros como seres humanos no formamos nuestra identidad, padre, porque este es el problema, es la identidad. ¿Quién soy? Así es. Entonces, para poder yo formar mi identidad, tengo que ver al del mismo sexo, pero también al del otro sexo. Así es. Por eso es que en cuestión de psicología, cuando no es del papá, se le aconseja que sea cercana al abuelo o al tío, o haya alguien que haga la función del papá, porque yo me conozco no solamente internamente, sino en relación al otro. Por eso es esa complementariedad de los sexos. Y desde luego cuando va llegando, bueno, también yo les digo, de los 4 a los 7 años te vas dando cuenta de que tu identidad, tu cuerpo, pero luego de los 7 a los 8, por ejemplo, los niños odian a los niños, las mujeres odian a las mujeres, ¿no? Y pero luego llega el impulso sexual, llega la preadolescencia, la adolescencia, y pues lógicamente son otros cambios de todo tipo, de hormonales, etc. Pero lo que importante aquí es que la sexualidad permea, y eso es lo que yo quiero decir, no solamente en la parte física, sino en todas las partes, psicológica, afectiva, en la interrelacional, en la social, intereses, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, cuando hay algún, como decía, trauma, alguna relación, pues, difícil, etcétera, puede suceder que haya ese tipo de traumas, pero pues hay que tratarlos. Nuevamente volvemos a lo mismo. Sí, quien ama busca lo mejor para el amado. Y queridos padres de familia o familiares de cualquier persona que pueda tener este tipo de situación, les invito, sean valientes para buscar todas las opciones de lo que le está pasando a esa persona, pero partiendo de preguntas básicas, ¿no? O sea, esta persona de verdad, o sea, es tan fácil como que simplemente decida lo que es y decida lo que le está pasando y que le sometan incluso a veces a unas operaciones de las cuales ya no hay marcha atrás, tratamientos hormonales, quirúrgicos, que uno se preguntaría, de verdad, si quieres a esa persona, ¿de verdad esto es lo mejor para esta persona? Ya no se puede ni siquiera cuestionar en algunos ámbitos. Y yo he tenido situaciones, no aquí en Tijuana, pero he conocido situaciones en Estados Unidos donde los padres de familia que honestamente no han estado convencidos de que esto sea lo mejor para sus hijos, que por cierto, cada vez más lo quieren hacer con niños más pequeños, que eso ya es un verdadero crimen. Sobre esto también podríamos hablar largo y tendido, pero no me quiero desviar. Pero padres de familia que han querido, ante su perplejidad de lo que les proponen los médicos, y parece como que los malos son ellos, porque no se la tienen que pensar, no tienen que cuestionarse. En los kinderes de California, por una periodista que ha escrito mucho sobre este tema y que está hablando contra viento y mareo en Estados Unidos, Abigail Shrier, dice que en los kinderes de California, del estado de California, a los niños de kinder ya se les está cuestionando este tema, ya se les dice que ellos son los que van a tener que definir qué son. Díganme ustedes si de un cuestionamiento que la criatura no tiene, pero que te llega desde fuera,
no van a surgir dudas que a lo mejor no hubieses tenido y los correspondientes problemas y crisis de identidad, y por eso no nos sorprenda que se ha disparado el número de casos de personas que sufren este tipo de confusiones o de trastornos. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, y si queremos pedirle la opinión al Creador, porque aquí estamos hablando también en un programa de nuestra querida Arquidiócesis de Tijuana, creo que el Creador tiene algo que decir, y el Creador abiertamente está diciendo: yo los hice hombre y mujer, y cualquier cosa que le pase a un hombre y una mujer en el cual no está plenamente identificado, pues no tengamos miedo a llamar que haya un desorden, como la misma sociedad de psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos no tenían miedo en decir hasta el año 2013, ¿no? Es decir, seamos valientes para decir algo pasa, como cuando pasan otro tipo de cosas, ¿no? Otro caso que a mí también me gusta poner como ejemplo, ¿no? La esquizofrenia, que es otro padecimiento, es un desorden mental, múltiples personalidades, ¿no? Bueno, podríamos hacer el mismo ejemplo con todo respeto a las personas que padecen esquizofrenia. Oye, ¿y si esa persona es feliz siendo, a lo mejor hasta es más, para esa persona más agradable, ¿no? Estar un momento siendo una cosa, después siendo otra persona, después siendo otra persona, múltiple personalidad? Uno diría: ¿qué está diciendo, Padre? ¿Por qué dice eso? ¿Verdad que suena feo? ¿Verdad que suena mal? ¿Por qué todo eso es evidente menos en el campo de la sexualidad? ¿No será que fruto de una revolución sexual mal encausada ha venido toda esa confusión y todo ese desorden? Y más aún, y ya con esto me callo, si tú pones a estudiar más sobre este tema, hay ponencias que yo les podría referir de a dónde va todo esto, ¿no? Hay una corriente que ya está aquí que se llama el transhumanismo. El transhumanismo es ya el siguiente paso, es decir, ¿cuál es al final el objetivo de una corriente transhumanista? Más allá de lo humano, es decir, el objetivo es la seducción, reinventar al ser humano, y uno de los pasos para reinventar al ser humano es borrar todo tipo de distinción entre lo masculino y lo femenino, y por lo tanto borrar la identidad del ser humano como ha sido dada por el Creador, para que el hombre se reinvente. Entonces, creo que no tenemos que ser ingenuos ante fuerzas que nos vienen desde fuera, que en el fondo lo que buscan es destruir al ser humano. Como diría San Ignacio de Loyola, el enemigo contra la naturaleza humana existe. Entonces hagámosle caso al Creador, que nos está tratando de decir quiénes somos, y desde ahí trataremos de ayudar de verdad a las personas que por algún motivo padecen este tipo de situaciones. Muy bien. Solo quiero retomar algo precisamente de Abigail Train. Sí. Muy interesante su libro, y fue bestseller, pero sin embargo, por El Economista, ¿verdad? O sea, El Economista lo nombró bestseller, pero sin embargo lo desaparecieron de las redes, ¿verdad? Pero ella pues hizo esta investigación porque está asustada en Estados Unidos de los casos en aumento que ha habido de transgéneros. Ella hace muy bien la distinción entre unos pocos casos que pues de alguna manera son válidos, no en el sentido de justificación, sino como usted dice, que necesitan ese tipo de tratamiento. ¿Qué algo le está pasando? Pero también ella señala que está asustada por el crecimiento en las adolescentes mujeres. Y esto, ¿saben una cosa? Son las redes. Las redes están difundiendo información en la que promueven muchísimo todo esto de la identidad de género. Y hacen parecer como que es obsoleto esto de hombre o mujer. Es más interesante ser algo más. Muchos, o sea, cuando uno está en la adolescencia, no está el cerebro todavía maduro, no puedes razonar. Entonces, si traes aparte baja autoestima, traes alguna otra herida, pues lógicamente es fácil caer presa. Esto sucedió mucho con la anorexia y la bulimia, cuando los bloggers empezaron a manejar todo eso, y a las jovencitas de alguna manera las engatusaban
¿verdad? Les daban esa atención, digamos, venderle el sueño, la idea, y fácilmente caían las jóvenes en la presa. Pues ahora esta moda, digamos moda, porque pues, ¿verdad? Esperemos que sea moda porque las modas pasan, padre, pero está alarmante el número de adolescentes que están cayendo en las garras de esta ideología de género. Lo que nos es muy importante, y voy a retomar porque pues para de alguna manera cerrar un poquito el tema, es que nosotros consideremos, como dice el Padre, a la Santa Madre Iglesia como madre y maestra. Hay muchos documentos, como este otro que tienen sobre la educación del amor, en el amor, ¿no? Orientaciones para la educación en el amor. Que consideremos el estudiar más profundamente estos documentos. También, desde luego, estudios de psicología seria o investigaciones como este libro serio, pero también que vayamos al ritmo de la Iglesia, porque el Papa Francisco está pidiendo la sinodalidad de la Iglesia, ¿verdad? Es un término muy nuevo para muchos, pero es importante. En los círculos de estudio, el Padre Francisco Javier nos ha dicho, ¿verdad? Cada vez que hacemos el análisis de este libro que estamos llevando de Amoris Laetitia, o ahora que se leyó el documento de la Cuaresma sobre la sinodalidad, no crean que esto es solo para la Iglesia, esto hay que hacerlo también en las comunidades parroquiales, en nuestros centros de trabajo y sobre todo en nuestra familia. Entonces, si estas muchachitas encuentran ese apoyo, esa atención a través de las redes, ¿por qué es? Porque no lo están teniendo en la casa. Entonces, yo a todo lo que usted ha dicho, quisiera concretizar un poquito en ver a los hijos o a las personas que estén pasando por esto como una persona digna, como una persona digna de ser amada, sobre todo, como dice usted, y poder tratarlos de manera respetuosa, pero siempre con la verdad, porque la verdad es lo que nos hace libres. Entonces, un ejemplo que da Abigail Shrine es: yo nunca le diría a una mujer trans que es mujer, por ejemplo. Entonces, el lenguaje es muy importante para que se difundan estas ideologías. Tenemos que aprender a hablar con la verdad. La verdad os hace libres, y la tentación es darle la vuelta, ¿no? Como un célebre político español una vez dijo, no quiso darle la vuelta a esa frase de nuestro Señor Jesucristo, y dijo: la libertad os hace verdaderos. Pues eso sí, de la tentación, eso no viene de Dios, ¿no? La libertad que define tu verdad, no, es al revés. Tú tienes una verdad que viene de tu naturaleza, eres una criatura, hay un creador. Si Dios existe y crees en Él, pues lo más bonito es que tú no eres Dios, tú eres criatura. Ese Dios además nos quiere tratar como hijos, pero respetemos por lo tanto nuestra naturaleza y desde ahí busquemos ayudar, pero de verdad, a las personas que pueden padecer cualquier tipo de situación, que no se encuentren, no se identifiquen con lo que son, ¿verdad? Muy bien, Padre, pues creo que hizo una buena conclusión en este momento. Bendito sea Dios. ¿Verdad? Y pues para terminar quisiera pedirle al Padre que nos diera su bendición. Queremos pedir especialmente en este momento, y lo hago de verdad de todo corazón, por todas las personas que sufren este tipo de confusiones, porque lo sufren de verdad. Y yo como sacerdote he podido tener contacto con personas que lo sufren de verdad, pero desde ahí tenemos la responsabilidad. Señor, ayúdanos a ser valientes, a buscar la verdad de nuestro ser, seres humanos, hombre y mujer nos creaste, a creer en que tenemos una identidad, a creer que esa identidad también requiere una responsabilidad, custodiarla, cultivarla, llevarla a cabo para poder buscar esa felicidad para la cual tú nos creaste. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios.
a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo, Rey nuestro. Venga tu reino. María, Madre de la Iglesia. Ruega por En el nombre nosotros. del Padre, del Hijo y del del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo miércoles.